¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, pues soy psicólogo de profesión. Ya llevo 12 años de práctica y de experiencia profesional. También soy un investigador de varios temas. El día de hoy quiero hacer una conferencia, una videoconferencia sobre la encuesta como técnica de investigación. ¿Sí? La encuesta como técnica de investigación es el tema de hoy. Eh, Antes, pedirles que me sigan en mi canal, en YouTube, donde que cargo toda esta información, donde que está organizada toda la información en base a diferentes componentes, como es el campo de la psicología, las corrientes y las teorías psicológicas, también el tema de la investigación, ¿sí? Diferentes métodos y técnicas de investigación. Entre otros temas, también tengo algunas entrevistas que estoy desarrollando a gente principalmente de acá de la SUAY y algunos también a nivel nacional en el Ecuador. Ya, entonces, lo que es la metodología de investigación, que tengo ya una conferencia específica de esto de aquí, podemos decir que hay tres tipos de métodos de investigación: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto, ¿ya? Esos son los tres métodos y cada uno de estos métodos tiene diversas técnicas y entre ellas está la encuesta. Ya, entonces aquí está justamente, técnicas de investigación. Entonces, hay muchas técnicas de investigación, entre ellas están, por ejemplo, las que están más de negro, ¿sí? Con negrita, son los censos, las encuestas que vamos a ver el día de hoy, los test psicológicos, que ya algún rato haré alguna videoconferencia sobre esto. Posteriormente, los censos también, posteriormente algo hablaré y haré una videoconferencia específica. El Big Data, o en nuestro término, nuestra pronunciación en español es Big Data, ¿sí? Big Data como de pronto es un término en inglés, son macrodatos, digamos así, datos masivos. Y también lo que es metadatos o el metaanálisis, es decir, que son datos de investigaciones, digamos, más allá de las primarias, más allá de las fuentes primarias, también podemos encontrar datos de manera secundaria y en base a eso hacer muchas investigaciones, los metadatos. Y de ahí, por supuesto, las otras investigaciones que algunas tienen, como por ejemplo el análisis documental, también sí puede tener un carácter cuantitativo, pero la mayor parte de las otras, como son las observaciones, entrevistas, grupos focales, histogramas, reuniones, tic data, etcétera, son más de la línea cualitativa. Los que están en negrita son más de la línea cuantitativa, aunque tienen rasgos cualitativos también, por supuesto. Tienen muchos datos, tienen mucha información cualitativa, eh, las encuestas, los censos, los test, Big Data, etcétera. A pesar de que haya números, tiene una concepción ahí que ya analizaremos. Ya en lo que respecta a la encuesta en sí mismo, la encuesta, como ven ustedes aquí, es una técnica tanto de investigación, pero también de acción. Esto puede resultar un poco chocante para algunos, especialmente para economistas, demógrafos y sociólogos, que no es una técnica de acción, pues evidentemente la encuesta en sí misma ya tiene una connotación de acción, ¿ya? Y esto está sustentado en los principios de Kurt Lewin de investigación-acción. Eh, pero, digamos, la encuesta principalmente es más hacia el lado de la investigación y especialmente más hacia el lado cuantitativo. Entonces, pertenece más al área al método cuantitativo, aunque ya vamos a revisar que tiene muchos rasgos cualitativos, depende de la encuesta, sí, depende de la encuesta, pero se sustenta en el método, o sea, el, el principal aporte de la encuesta es a lo cuantitativo, ¿ya? Pero eso no quita, ojo, eso no quita de que hay encuestas de tipo cualitativo, a pesar de que haya números. A pesar de que haya números, tiene una connotación cualitativa. Puede resultar medio contradictorio esto de aquí, pero ya lo vamos a ir explicando y desmenuzando cada una de estas cosas. ¿Ya? Las encuestas tienen una aspiración positivista, es decir, que la realidad es única, entonces sus datos son únicos
y como hay esos datos, entonces no tenemos que cuestionar esos datos, a pesar de que se hayan hecho encuestas o cómo se hayan generado esas encuestas. Entonces, pero la aspiración de fondo es ser objetivistas, de ser positivistas, que la realidad es única, y esos son los graves rasgos y problemas de los que hacen, de las encuestadoras y de los que hacen encuestas, ¿ya? Hay empresas dedicadas solo a encuestas de opinión, encuestas de, incluso para el tema de los candidatos, para algún partido político, que es lo más conocido, en proceso electoral, la encuesta, la encuesta a veces atinan, otras veces fallan, y muchas de las veces fallan, porque incluso la gente se decide en los últimos momentos de, en el rato de ir a la urna, más no 2, 3, 5 semanas antes no se decide la gente. La mayor parte de la gente a veces se decide en el rato mismo que está yendo a votar. Ya, pero bueno, ya vamos a ir analizando un poquito más de eso de ahí. Lo primero, ¿sí? Entonces tiene una aspiración de carácter objetivista, positivista, que la realidad es única y que las encuestas no necesitan cuestionamiento, no necesitan análisis con otros datos, etcétera, ¿ya? Se sustentan principalmente en números, matemáticas y estadísticas, ¿ya? Entonces, a veces la gente como ve números, como ve matemáticas, ve datos, ve estadísticas, ve datos numéricos, porcentajes, etcétera. Entonces ya la gente se come fácilmente a veces el cuento de las encuestas o de los estudios en base a porcentajes y a encuestas. Pero no se preguntan las preguntas epistemológicas básicas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién desarrolló la encuesta? ¿Ya? Estas preguntas epistemológicas siempre hay que, y me olvidé de ponerlas aquí, descrito en letras, en texto, pero sí lo digo, siempre hay que preguntarnos esos datos que nos muestran de encuestas de diferente tipo, con porcentajes, es cómo se obtuvo esa información. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién obtuvo esa información? Porque es fácil pagar a una encuestadora y que alguien me diga, y le digo a la encuestadora, ya, dame unos resultados los propios y vamos a mostrar otros datos a la gente para que se coma fácilmente el cuento. Eso sucede mucho. Ya, eso sucede mucho, aunque ustedes no lo crean, especialmente en los temas políticos electorales. La gente se come fácilmente el cuento y cada candidato ya se siente ganador, ya, en las encuestas. Entonces, a través de las encuestas también persuade, aunque muchas de esas encuestas no están bien desarrolladas, ni son objetivas como pretenden ser, ¿ya? Entonces, muchos de los encuestadores muestran los datos, pero no nos cuentan qué, cómo, dónde, con quién, por qué, cómo se financió esa encuesta, qué intereses hay detrás. Entonces, las encuestas en sí mismo, perdón un ratito, las encuestas en sí mismo, se me desconectó la batería, perdón un ratito, del computador. Ya, perdón. Entonces, mucha gente se come fácilmente las estadísticas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene un sentido crítico, no tiene un sentido reflexivo, no tiene un sentido de preguntarse las preguntas. Siempre son importantes las preguntas epistemológicas claves, que repito y lo repito nuevamente, qué, cómo, quién, dónde, con cuánto dinero, para qué se desarrolló la encuesta, con quiénes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se desarrolló toda la producción de datos? Entonces, a través de las encuestas se manipula mucho a la gente. O sea, si bien hay datos, hay estadísticas, hay variables, la gente no compara datos con otras encuestadoras, con otras cosas, con otras fuentes, ¿ya? Ni se hace las preguntas epistemológicas básicas. Entonces, siempre hay que tener ese sentido crítico cuando vemos datos e información en las redes sociales, especialmente y en los medios de comunicación, que son los que tienen gran influencia en nuestra mente, en nuestra psicología. ¿Ya? Pero digamos, como tiene números, tiene matemáticas, tiene datos, entonces la gente se dice, no, pues esto sí es serio, porque es datos. Pero realmente eso no es tan cierto a veces, ¿ya? Entonces siempre hay que ver quiénes producen esa información, quiénes están detrás de esos datos, dónde se publica, en qué medios, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay que comparar datos. No estoy diciendo que las matemáticas sean malas, ojo.
Las matemáticas y las estadísticas son muy buenas, las encuestas son muy necesarias, pero siempre hay que tener un sentido reflexivo, crítico, como se dice, crítico en el sentido positivo, digamos, en el sentido de hacernos las preguntas básicas y de no comernos el cuento fácilmente. Siempre comparar con otros datos, con otras encuestadoras, comparas con otros estudios, con otras investigaciones, etcétera. Entonces, siempre hay que ir comparando, ¿sí? Porque con que sea un estudio no quiere decir que sea 100% objetivo. Pues. La objetividad, en el fondo, no existe. Pero tampoco hay que ser demasiadamente subjetivos, ¿ya? Entonces, lo que sí se puede hacer es cada día ser menos subjetivos comparando estudios, datos, indicadores, variables, etcétera. ¿Ya? Eso sí se puede hacer. Cada vez ser menos subjetivos. Lograr el 100% de objetividad, pues evidentemente no existe. Ni creo que tampoco hay un 100% de subjetividad. Más bien, hay que tratar de ser menos subjetivos, ¿ya? Menos subjetivos. Eso sí podemos ser. Ya, las encuestas se basan en factores, variables o indicadores a medir. Esto es importante, ¿ya? Factores, variables o indicadores a medir. Por ejemplo, muchas de las veces nos dicen, a ver, vamos a estudiar el tema del, qué sé yo, del empleo, ¿ya? Vamos a medir el empleo y todo esto, entonces se mide empleo, pero lamentablemente no nos muestran los datos de desempleo, peor de subempleo, ¿sí? Y además son datos a veces generales de un país, pero no están desglosados entre hombres y mujeres, por diferentes tipos de edades, adultos y jóvenes, por provincias, no están desglosados por cantones, por parroquias, etcétera. Entonces, esos indicadores y esas variables tienen que estar cruzadas con otras y no comernos fácilmente el cuento, ¿ya? Eh, entonces, siempre tomamos ciertos indicadores. Otro ejemplo, por ejemplo. Para medir el desarrollo o el nivel si un país es avanzado o no, es desarrollado o no, ¿ya? Mucha gente toma ciertos datos para decir que un país es avanzado. Por ejemplo, índice de desarrollo humano. Toma ese dato y esas estadísticas, esos datos para decir que un país es desarrollado. Pero no se dan cuenta que hay otros datos, como por ejemplo el coeficiente de Gini. No se dan cuenta el tema, hay otros datos como es la huella ecológica. Hay otros datos como por ejemplo el riesgo país. Hay otros datos como el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per cápita. Hay otros datos como por ejemplo el índice de felicidad bruta, ¿ya? El índice de felicidad bruta, el IFB, ¿ya? También hay el IDH, ¿ya? El índice, que es el que mencionaba, el índice de desarrollo humano. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diversos indicadores para medir el desarrollo de un país. Entonces, un país no solamente se mide por el Producto Interno Bruto, ni se mide solamente por el coeficiente de Gini. Hay otros datos. También otro también es el índice de libertad económica. Entonces, incluso cada variable, cada dato tiene una connotación ideológica, ¿ya? Sí, cada uno de estos datos, de estos indicadores que nos muestran, tiene una connotación teórica ideológica. Entonces, hay mucha gente y muchos investigadores que dicen, dato mata relato, dato mata relato. ¿Ya? Es decir, que lo cuantitativo mata lo cualitativo, pues falso, falso. Hay que tener tanto el relato como el dato, tanto las letras como los números son muy importantes dentro de un proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, el dato, claro, la gente fácilmente se come el dato, pero no se da cuenta que atrás de esos datos, atrás de esas variables, atrás de esos indicadores, pues hay unos conceptos, hay unas teorías, hay una connotación filosófica, epistemológica y teórica. ¿Ya? Entonces hay algunos que muestran, de conveniencia muestran, es que un país es desarrollado, te muestran el índice de libertad económica, pero no te muestran el coeficiente de Gini, o al revés, hay algunos que te muestran el coeficiente de Gini, que es el que mide la inequidad económica en un país, entonces te muestran el coeficiente Gini, pero no te muestran la libertad económica. Hay otros, en cambio, que te muestran el índice de desarrollo humano, pero no te muestran qué sé yo, el riesgo país, por ejemplo.
Entonces, todos estos datos e indicadores, atrás de estos datos e indicadores hay teorías, hay ideologías, en base a determinadas variables. Entonces, a unos más les interesa ver el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, por ejemplo, mide educación, salud y trabajo principalmente. ¿Ya? Sí, educación, salud y trabajo. Eso mide el índice de desarrollo humano. Pero hay otros datos, hay otros indicadores. Entonces, hay gente que te saca ese dato, dice, ve, este país es porque es más desarrollado, porque tiene un IDH alto. Pero de pronto no tiene un índice de libertad económica o un índice de democracia alta. Entonces por eso digo, atrás de cada dato hay una teoría, hay una ideología, hay una ontología, hay una perspectiva ideológica detrás de determinadas variables o datos. Por eso siempre hay que preguntarnos y hay que tener claros los conceptos y las teorías que son muy importantes, como los datos y las variables, ¿ya? Porque detrás de cada dato, de cada variable, de cada indicador, hay una connotación ideológica. Otro caso, por ejemplo, las feministas radicales. Las feministas radicales les muestran datos que les convienen, muestran variables que les convienen. Por ejemplo, lo que te muestran, dicen, hablan de violencia de género y lo que te muestran son datos de cómo los hombres les pegan a las mujeres. Pero en cambio no muestran datos de investigaciones de cómo las mujeres pegan a los hombres y a los niños, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, incluso ahí, ahorita se ha posicionado en el Ecuador, yo veo en el Facebook permanentemente que hay una página inclusive de la violencia de género. Y la violencia de género para estas feministas solamente es de hombre contra la mujer. Pero no dicen absolutamente nada las violencias que las mujeres ejercen contra los hombres, contra los niños y contra los ancianos. Y entre las mismas mujeres también, porque entre las mismas mujeres también se matan. Verbalmente, físicamente, psicológicamente. Entre las mismas mujeres se matan, son súper peleonas. Y no hay indicadores de eso, de violencia entre las mismas mujeres. ¿Ya? El caso, por ejemplo, de las homosexuales, de las lesbianas. Entre las mismas mujeres, las lesbianas, hay muchísima violencia. Y de eso no hablan. ¿Ya? No hablan de los datos de cómo las mujeres asesinan a los hombres. Entonces, solamente ponen los indicadores que les conviene. Por ejemplo, no ponen indicadores de suicidio de los hombres. En todos los países del mundo, los índices de suicidio de los hombres es brutal. Y muchos de esos suicidios son provocados por las mismas mujeres, inclusive, de los hombres. Ahí hay un largo tema de debate, por supuesto, no podemos responsabilizar a todas las mujeres, por supuesto, no. Pero los índices y las estadísticas de suicidio de los hombres son altísimos comparados con las mujeres. Otros índices, por ejemplo, es las muertes y accidentes de trabajo, por ejemplo, de los hombres. Respecto a las mujeres, es altísimo. ¿Ya? Los indicadores de trabajadores de la construcción, altísimo. ¿Pero qué? A las mujeres solamente les interesa. No, es que hay pocos políticos en la historia del Ecuador, no ha habido mujeres presidentas o mujeres alcaldesas en tal localidad, pero no muestran los datos de cómo muchos hombres han muerto o tenido muchos accidentes en campos laborales de alto riesgo. Y ahí sí no piden equidad de hombres y mujeres. Entonces, solamente donde les conviene nada más. Hay un video que sí les recomiendo, es una entrevista a una feminista liberal, donde que a Cecilia Ordóñez, concretamente. Es una entrevista a la magíster Cecilia Ordóñez que yo tengo cargado en mi YouTube. Pueden acceder ustedes y lo revisan ahí la entrevista. Ella, casi al final de la entrevista, vean toda la entrevista, pero al final nos dan muchos datos de cómo las feministas nos engañan con ciertos datos. Entonces es fácil poner datos. Otro caso, como les dije, el tema de la política, por ejemplo. Cada candidato, cuando es de un proceso electoral, muestra sus encuestas y ya dice que está segundo, tercero o primero inclusive, y todo el mundo se siente persuadido por esas encuestas. Cuando sabemos que la mayor parte de la población decide a los últimos 2 o 3 días su voto, ¿ya? Y en cambio, los consejos electorales o las entidades electorales que controlan el proceso electoral prohíben que haya difusión
y encuestas los últimos 4, 5, 10 días del proceso electoral. Prohíben. Y sin embargo, desde ese periodo hasta que es el día de ir a las urnas, la gente es cuando más se decide. Por eso es que muchas de esas encuestas están fuera de foco. ¿Ya? Lo que sí a veces son estas encuestas de boca de urna, los exit poll creo que le llaman. Ya, eso es diferente, porque eso sí se hace al momento del voto. Aunque ahí también puede tener sus ciertos errores. Pero bueno, ya es un poco más certero. Ya. Entonces las encuestas pueden servir mucho para manipular la mentalidad de la gente. Ah, otra cosa, por ejemplo, ahora que estamos en el COVID, ¿ya? La gente, los medios de comunicación sí que son tremendos. Así. Los medios de comunicación muestran, o ciertas instituciones muestran los datos que les conviene, ¿ya? Ahora, por ejemplo, todo el que muere ya le hacen pasar como si fuera COVID, sin tener unos estudios profundos. Tampoco muestran indicadores, tampoco muestran indicadores de otros tipos de muerte. Por ejemplo, en el Ecuador, por enfermedades respiratorias, por enfermedades cardiovasculares, y hay otras enfermedades por lo que la gente ha muerto muchísimo más que por el COVID. Y claro, entonces todos los medios de comunicación sacan datos y datos y datos y estadísticas de las muertes por COVID, pero no dicen nada de las otras muertes, que es las que eh, más graves son, ¿ya? La gente en el mundo muere más por hambre que por COVID, muchísimo más, muchísimo más. ¿Ya? Entonces, esos son los engaños muchas veces de las estadísticas. Si no comparamos entre variables con otros indicadores, con otras instituciones, etc. A veces, por ejemplo, sale, tal universidad dice esto. Ah, entonces, porque dice la universidad ya nos vamos a comer el cuento. No, pues, no. No es así, no funcionan las cosas así. O sea, está bien porque de pronto sí es una universidad, de pronto sí tiene su seriedad y está bien, ¿ya? Tampoco digo que no nos creamos absolutamente nada, pero sí comparemos con otras universidades, con otros estudios, con otras investigaciones que se han hecho sobre el tema. A eso voy. Lo mismo en las encuestadoras. No digo que tal encuestadora o otras encuestadoras sea completamente mala. De pronto algo aporta con datos, pero hay que comparar con otras encuestadoras, con otros estudios, etcétera. Entonces no nos comamos fácilmente los datos, porque hay datos y datos, hay encuestas y encuestas, hay estudios y hay estudios. Entonces no porque veamos números o datos ya por poco, entonces eso es la realidad única y es indiscutible. No, hay que comparar datos. Ya, tampoco podemos irnos al extremo de decir, no, pues eso no vale. No, de pronto sí vale una encuesta, una encuestadora, sí valen las encuestas porque nos dan insumos, es una investigación científica, pero siempre hay que comparar datos y hacernos las preguntas epistemológicas básicas. ¿Qué, cómo, quién, dónde, cuándo, con cuánto dinero, por qué se hace estos datos, por qué se investiga estas variables y no otras, etcétera? ¿Ya? Entonces, las encuestas se basan en factores, variables o indicadores a medir surgidos de una determinada teoría o hipótesis. ¿Ya? ¿De dónde surgen los indicadores a medir? Pues de una teoría o hipótesis. ¿Y por qué esas y no otras? ¿Ya? Entonces eso es clave. El proceso de elección de estas variables o indicadores tiene un sesgo teórico. ¿Ya? Otra vez repito. El proceso de elección de estas variables o indicadores tiene un sesgo teórico, ontológico y filosófico. Ya, eso ya lo expliqué, pero lo estoy repitiendo. Aquí radica su subjetividad, pues. ¿Por qué eliges esas y no eliges otras variables a medir? ¿Ya? ¿Por qué eliges eso? Ya, entonces aquí radica su subjetividad y por qué elijo estas variables o indicadores y no otros, ahí está clarito. ¿Ya? Muy importante, lo repito también para que quede claro. Asimismo, las encuestas tienen un alto riesgo en que las respuestas de los encuestados sean mentiras o no muy sinceras. A veces van los encuestadores en las calles y la gente porque hay que contestar, como que contesta, pero realmente a veces no son muy sinceras la gente cuando contesta. Y ese es otro de los riesgos subjetivos, de alta subjetividad de las encuestas. Entonces, los encuestadores no toman en cuenta eso. A veces no están ni muy bien preparados los encuestadores. Los que planifican la encuesta y los que diseñan la encuesta de pronto sí están bien preparados. Por el rato de aplicar en el campo, hacen una encuesta a alguien y efectivamente a veces esas personas no contestan, no son muy sinceras en sus encuestas. Ya llenan porque están pasando y porque ya tuvieron que llenar y les pidieron un favor.
¿ya? Entonces, todos esos elementos sí son importantes de cómo se genera el proceso de datos y de información, ¿ya? Entonces, no miran el contexto de las respuestas, ¿ya? Solamente sale el dato, ya traen después la encuesta, otros sistematizan la encuesta, suben los datos a la computadora, hacen las comparaciones y va ahí. Pero no se dan cuenta que cuando levantaron esa información, ese encuestador a veces no está muy capacitado. Los encuestadores no están capacitados por lo general. Son gente que contratan así porque ya necesitan encuestadores y les pagan poco y ya, es el dato. Pero un encuestador, por ejemplo, no está tan preparado como un entrevistador. Por eso es que, paralelo al tema de los encuestadores, deben tener herramientas cualitativas, como por ejemplo la entrevista. Entonces, un encuestador tiene que estar también preparado no solamente en encuestas, tiene que también estar preparado en entrevistas, cómo se hace una entrevista, en observación, la técnica de observación, en multilemas y en otras herramientas de tipo cualitativo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que los encuestadores de las empresas encuestadoras, de las investigadoras de mercado, de las universidades, los encuestadores no sean solamente simples estudiantes. Si quiere, bueno, pueden ser simples estudiantes, y no con un sentido despectivo, sino que están en proceso de formación, ¿ya? Y no digo que no sean serios los estudiantes, hay estudiantes que también son muy serios, y hay encuestadores que son muy serios, pero no todos. Y ese sí es un riesgo. Entonces, si hago encuestas, tengo que capacitarle al encuestador. O sea, tienen que haber buenos encuestadores. No así cualquiera nomás. Tiene que haber un proceso de capacitación. Tenemos que conocer el perfil de los encuestadores. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos sí son importantes. Que las empresas de encuestadores capaciten bien a sus encuestadores, que no sean así como que cualquiera puede ir y va a la encuesta, porque eso es lo que sucede en la mayor parte de casos. Como que va cualquiera a encuestar. Y no, pues sí necesita alguien que tenga esa chispa, que conozca, que sepa cómo preguntar, si es que esa persona, el rato que está contestando la encuesta, realmente está siendo sincera o ya más o menos se le ve que no está siendo sincera. Y todo ese lado cualitativo también de la encuesta, que es muy importante. ¿Ya? A pesar de que la encuesta en sí mismo tiene más afín al método cuantitativo, tiene un rasgo muy importante en lo cualitativo. Por eso es que siempre, lo menos yo, digo que hay que priorizar los números, pero también las letras o la comunicación, ¿ya? Entonces, lo cuantitativo y lo cualitativo siempre tiene que estar ligado, ¿ya? Siempre tiene que estar ligado, ¿ya? Las encuestas pueden ser presenciales, es decir, cara a cara, o pueden ser a distancia, ya sean telefónicas, virtuales, etcétera, ¿ya? Ahora inclusive hay aplicaciones en Google, hay una aplicación en Google que es de cuestionarios que permite hacer fácilmente encuestas en vía online. Y ahí uno diseña la encuesta y manda. Pero bueno, por supuesto que también tiene sus pros y contras de hacerlo vía digital y también tiene sus pros y contras de hacerlo presencial. Por eso es que hay que tratar de manejarnos entre lo remoto, lo virtual o lo distante con el cara a cara. Entonces, también eso es otra cosa que hay que, así mismo como que hay que equilibrar lo cuantitativo con lo cualitativo, hay que tratar de equilibrar lo presencial con lo remoto, con a distancia, con lo digital. Ya, ¿quiénes aplican más las encuestas? ¿Ya? Por ejemplo, ya hemos dicho que en las videoconferencias anteriores que las entrevistas lo utilizan más psicólogos, antropólogos, periodistas. Las encuestas, en cambio, ¿quiénes utilizan más? Por un lado, demógrafos, sí que son los que estudian estadísticamente la población. Entonces, ellos son los que más utilizan encuestas. Economistas también, no todos, pero muchos economistas utilizan mucho las encuestas para investigaciones económicas, indicadores, etc. Los ingenieros o los expertos en marketing, incluso muchos comunicadores y psicólogos también son expertos en marketing, pero los que están en el campo del marketing y hacen investigaciones de mercado, pues esos aplican muchas encuestas. Las consultoras de marketing, las consultoras de investigaciones de mercado, las encuestadoras, ¿ya? Son los que más utilizan también para el marketing.
incluso para lo que es, en el caso de investigación de mercados, para saber la acogida de determinado producto o servicio. Y ahí les invito a mis conferencias sobre introducción al marketing, y también tengo otras sobre psicología, economía y marketing. ¿Ya? Introducción al marketing y, también tengo etnomarketing. Ahí tengo algunas conferencias sobre marketing y ahí también hablo un poquito de esto de aquí. Entonces, para hacer una buena investigación de mercado necesitamos también aplicar encuestas para ver si es que me voy a crear, por ejemplo, estoy con la idea de una empresa y voy a invertir mucho dinero. Para disminuir el riesgo, para no perder tanto dinero, pues tengo que hacer investigaciones de mercado para ver si mi producto o servicio tiene acogida en el mercado. Esto se utiliza muy poco en algunos lugares. Solamente grandes empresas o medianas empresas ya aplican lo que es investigaciones de mercado. Pero, por ejemplo, acá en mi pueblo, ¿sí? O incluso en la misma Cuenca, acá en el Azuay, poco se utilizan las investigaciones de mercado cuando alguien está queriendo ponerse una empresa. Muy poco. Y no contratan a los que sabemos investigaciones de mercado. Por eso les invito también, cualquier cosa estoy a las órdenes para hacer investigaciones de mercado, investigaciones sociales o socioeconómicas, estamos a las órdenes, ¿ya? Porque la gente a veces pierde mucho dinero, pierde muchísimo dinero por no hacer una encuesta de mercado de sus productos o servicios. Claro que a veces también lo hacemos de ensayo-error, hasta cierto punto está bien, si no es mucha inversión, pero si vamos a hacer una fuerte inversión en algo, pues es mejor y recomendable gastarse un poquito en una buena investigación de mercado y no después perder tanto dinero. ¿Ya? Entonces, para eso sirven justamente las investigaciones o los estudios de mercado, para ver si es que hay realmente la demanda del mismo, si es que hay acogida en el mercado, o qué le falta. Incluso si uno ya tiene un producto o servicio, puede hacer nuevamente una investigación para ver los pros y contras del producto o servicio que se está brindando. Por eso es importante hacer estas investigaciones de mercado, es básico. Y bueno, utilizar las encuestas dentro de las estudios o investigaciones de mercado también es fundamental. En política ya hemos hablado, ¿sí? Cuando los candidatos, alguien quiere lanzarse de candidato, unos dicen, bueno, ya, poco se sienten ganadores y todo. Pero siempre hay que hacer una indagación, a ver, bueno, o sea, si este candidato o estos candidatos realmente sirven, realmente tienen acogida en el mercado ciudadano, digamos así, mercado entre comillas, en el entorno ciudadano, en los votantes, si un candidato sirve o no sirve, si es que realmente es conocido, si es que los pros y contras, etcétera. Entonces se hace una investigación también de los candidatos. Y pueden aplicarse principalmente encuestas, pero no solamente encuestas, también hay que aplicar otras técnicas de investigación. La mayor parte de gente aplica solamente encuestas. Y ahí de pronto ya sí es una falla en muchos investigaciones o las encuestadoras. Hay muchas fallas porque lo que sí hace la encuesta es amplitud en los datos, o sea, investiga a mucha gente, especialmente si hace muestreos de tipo estadístico. Mientras que el lado cualitativo no ve tanto la amplitud, sino la profundidad, ¿ya? Y ahí sí requiere, por eso ese complemento entre encuestas y entrevistas y otras técnicas de investigación más profundas, ¿ya? Entonces, pero bueno, las encuestas son un pilar fundamental en la investigación para los candidatos en la política. O no solamente los candidatos, de pronto ya alguien es alcalde, de pronto alguien es un concejal, de pronto alguien ya es un prefecto, un asambleísta, o etcétera, pues también tiene que monitorear a ver la gente qué opina de él, o de ese grupo, de ese partido político, de ese alcalde, de ese prefecto, de ese presidente, etcétera. ¿Ya? Entonces, aparte de que cuando alguien es candidato, cuando ya está en un cargo, también tiene que hacer análisis y estudios de opinión permanente para ver que la gente qué está viendo de ese candidato. Escuchando pues a la gente. Una investigación permite escuchar a la gente. Entonces, a veces solamente se invierte en marketing, en difusión, promoción del candidato o del alcalde en función, y no se hace estudios de opinión de la gente sobre ese alcalde ya cuando está en el proceso o en el periodo, o del prefecto, del presidente, incluso de los concejales. Entonces, las encuestas lo que nos sirven es para entender la opinión de la gente, las percepciones, ¿ya? Entonces, muy importante. Y también está relacionado con la sociología, que es lo que estoy tratando de decir.
estudios de opinión, estudios de percepción, incluso sobre los mismos medios de comunicación deberían hacer muchas encuestas. ¿Sí? A ver la gente qué está opinando, sobre qué temas son importantes abordarlo acá en las noticias, en una entrevista, etcétera. Entonces también nos permite hacer análisis de la opinión pública o análisis de la percepción de la gente, ¿ya? Y esto mucho en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación poco hacen eso de ahí. No hacen estudios de opinión. La gente opina por opinar a veces en las redes, pero no hace verdaderos estudios de opinión, ¿ya? Y sí es importante hacer estos estudios de opinión. A veces darnos un poquito, gastarnos un poquito, invertir un poquito, y eso nos permitirá estar más en sintonía con lo que la gente está opinando. Ahora, que nos basemos todo en lo que opine la gente, pues no, pero sí es un factor importante, muy importante. ¿Ya? Eso les digo, en economía, en demografía, en marketing, en política, en sociología, etcétera. ¿Ya? Para las mismas empresas, para los mismos negocios, tener encuestas ahí para nuestros clientes, para siempre estar escuchando y viendo qué dicen también nuestros clientes, para en torno a eso ir mejorando, ir haciendo algunos ajustes en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestra empresa, etc. Es muy importante la encuesta, complementada, por supuesto, con las otras técnicas de investigación, como es la observación, la encuesta, perdón, la observación, la entrevista, los multilemas, etc. Otras tantas técnicas de investigación que pueden ser complementadas a la encuesta. Ya, las encuestas se basan en muestreos, en muestras de un universo. Es diferente a los censos. Los censos aplican cuestionarios, pero aplican a toda la población. En el caso ecuatoriano hay el censo de población y vivienda cada 10 años. ¿Ya? Me parece que el uno fue en el 91, me parece, 90-91 creo que fue un censo, los últimos a lo menos. De ahí vino el del 2001, de ahí vino el del 2010, y ahora debería ya venir un censo en el 2020, máximo 2022, un censo de población y vivienda, y de otros temas debería ser también. Ya deberían estar preparándose para esto el INEC, que es el encargado de hacer los censos en el Ecuador, y muchas encuestas inclusive, e investigaciones. Entonces, el INEC, sí, el Instituto Ecuatoriano de Estadística, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, ¿ya? Ya debería estar preparando. ¿Por qué? Porque en cada país lo recomendable en un censo es máximo 10 o 12 años, máximo, exagerando. Si es que hay como hacerle 6, 7, 8 años, cada 6, 7, 8 años, mucho mejor. Por ejemplo, ahorita tenemos datos del número de poblaciones de cada cantón, de cada parroquia, del país, etcétera, pero ya están desactualizados hace 10 años. Y claro que en los intermedios de los censos sí se hacen proyecciones y aproximados, ¿ya? Con encuestas. Pero el censo lo que mide es a toda la población del Ecuador, al universo. Mientras que la encuesta se basa en muestreos, solamente en una parte representativa, ¿sí? Por lo general representativa de ese universo. Eso hacen las encuestas. ¿Ya? Las encuestas de población se basan en muestreos del universo total de la población, solamente es una partecita. Es como cuando uno va al médico, le dice vaya a hacerse un examen de sangre. Entonces el que le hace el examen de sangre no es que le saca toda la sangre para ver que usted qué está, le saca una muestra nada más, un poco de su sangre y le analiza en el laboratorio. Pues lo mismo en las encuestas. No es que analizamos a toda la población, sino solamente una partecita de la población, sacamos una muestra y en base a eso hacemos el análisis de esa muestra. Ahora, estas muestras pueden ser representativas, basadas en datos cuantitativos, en estadísticas, o pueden ser no representativas, es decir, más a lo cualitativo. Entonces hay muestras cuantitativas y muestras cualitativas, es decir, muestras representativas de la población y muestras no representativas. ¿Ya? En el caso de los muestreos representativos o estadísticos, tienen bastante amplitud en la población, ¿sí? Bastante amplitud. Hay inclusive hay programas y software. Ustedes pueden buscar, si es que, por ejemplo, una población como Gualaceo tiene 45,000 habitantes, ¿ya? Y quiero hacer un muestreo de la población para ver qué opina sobre las próximas elecciones, pues tengo que hacer un muestreo de ese grupo y hacer
para que no sea con mucho error, hay unos programas, incluso ahora es fácil en Internet. Antes sí se necesitaba cálculos, contratar a alguien que haga los muestreos y todo. Pero ahora, aparte, bueno, hay que saber algo de estadística. De pronto sí hay programas online que ustedes ponen, por ejemplo, de 45.000 habitantes, en el caso de Gualaceo, por ponerle un ejemplo. Necesito sacar una muestra, cuánto me corresponde y con un cierto nivel de error. Entonces son las muestras estadísticas, ¿ya? Eh, entonces siempre es importante, y aquí esto es toda una ciencia, si esto es toda una ciencia que no voy a explicar en este video, quizás en algún otro momento. Realmente no soy especialista en encuestas, pero lo básico, y sí puedo hacer encuestas, lo básico, como les dije, lo importante. Y tal vez conformando con otros equipos, con otra gente, ahí sí puedo participar de encuestas. De hecho, he participado en estudios y en encuestas, pero a veces sí se necesita un cierto equipo multidisciplinario, estadísticos, matemáticos, de pronto algún demógrafo, algún economista para hacer ciertos estudios, ¿ya? Entonces, sí hay que complementarlo, algunas cosas en un equipo de una investigación basada en encuestas, ¿ya? Entonces, los muestreos representativos sí tienen amplitud, en masa, digamos, en mayor cantidad de datos de una muestra, de una determinada población. Pongo en un software 45.000 habitantes, entonces me va a botar esto de aquí. ¿Cuántas encuestas necesito hacer para que no sea mucho error? De pronto me sale, qué sé yo, 500, 300, 500 encuestas distribuidas en las 7 parroquias, en el caso, por ejemplo, del Cantón Gualaceo, y a cuántos hombres y a cuántas mujeres, y bueno, otra información de acuerdo a barrios, sectorizado y todo eso, para que sea una muestra representativa, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Si es que solamente tomo una muestra y me dice, de los 45.000 haga 500 encuestas, ¿qué pasa si es que voy y solamente hago en Jadán? O solamente hago en el centro de Gualaceo, o solamente hago en el barrio Parque del Niño, por ejemplo. Me va a dar un sesgo de la información. Entonces, sí tiene que ser representativa. Si es que me dice, el Cantón Gualaceo tiene 45.000 habitantes, pero hay que tener en cuenta que tenemos 9 parroquias. Antes creo que dije 7, creo que me equivoqué. Bueno, en Gualaceo tenemos 9 parroquias, incluida la parroquia central, ¿ya? De esas, entonces hay que hacer, de esas 500 hay que distribuirles en esas 9 parroquias, ¿ya? Lo mismo, si es que quiero hacer en el Cantón Cuenca, tengo que distribuir el número que me salga de encuestas que tengo que hacer de la muestra, tengo que distribuir en las 21 parroquias. ¿Sí? Entonces, todo eso es muy importante, muy importante. Si quiero hacer en la provincia, por ejemplo, en la provincia de la Azuay, son 15 cantones, incluido el Cantón Cuenca. Entonces, tengo que buscar una muestra representativa de todos los cantones. Por supuesto que no voy a hacer más encuestas de Gualaceo que de Cuenca, porque en Cuenca hay mucha más población, ¿ya? Entonces, todos esos son factores. ¿Qué pasa si es que hago una muestra? Si es que en un cantón tenemos hombres y mujeres y más hago la muestra solamente a mujeres, me va a salir sesgada la información. ¿Qué pasa si solamente hago a hombres? También va a salir sesgada. Entonces, todos esos componentes son importantes dentro de los muestreos que representen verdaderamente a la población, ¿sí? Que representen verdaderamente a la población. Entonces, eso es fundamental entender y para eso se necesita muchas estadísticas, estudiar, hay diferentes tipos de muestreos y muestreos estadísticos. Pero también hay muestreos cualitativos que no tienen la suficiente representatividad y eso, cuando uno hace esa encuesta, hay que ponerlo explícito. Por ejemplo, alguien hace una encuesta en Facebook sobre tal tema. Hay que poner explícito que solamente los que llenan eso son las personas que tienen Facebook. De ahí hay un montón de gente que no tiene Facebook, por lo tanto no es representativo para los que no tienen Facebook. Solamente es basado en los que tienen Facebook. Y eso hay que aclarar cuando uno presenta el estudio, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ya, eso en cuanto a los muestreos. Entonces, es importantísimo, a lo menos si es que una encuesta se jacta de ser relativamente objetiva o por lo menos subjetiva, no hay que poner objetividad, hay que ser menos subjetiva. Si se jacta de las encuestas ser menos subjetivas, pues evidentemente hay que tener muestreos estadísticos muy importantes.
¿ya? Porque hay gente que le pasa que son muestreos representativos por algo que no es representativo. Entonces, eso sí es mal manejo ético de una investigación o de una encuesta. Ya, las encuestas pueden contener preguntas cerradas, que son un poco más cuantitativas, pero también pueden haber preguntas abiertas, que tienen una connotación más cualitativa. Y dependiendo de la pregunta, por ejemplo, ¿eres hombre o mujer? No, mejor dicho, ¿cuál es tu sexo? Esa sería la pregunta. Cerrada. ¿Cuál es tu sexo? Y abajo las opciones son hombre, mujer. Es una respuesta diseñada la encuesta con una respuesta de doble opción. Hombre o mujer, no hay más. ¿Ya? O de pronto, ahora mucha gente diga, ah, bueno, es que están discriminándoles a los homosexuales, a las lesbianas, a los gays, etcétera. Pues, entonces, eso es complicado. De pronto sí pueden haber encuestas en torno a eso, de poner hombre, mujer y otros. ¿Ya? Sí se puede poner. Serían tres opciones y sería opción múltiple. ¿Ya? Pero bueno, por lo general en los censos y en muchas encuestas se pone hombre y mujer. No hay más. ¿Ya? En muchas de las encuestas. A no ser que tenga una visión un poco más de los grupos LGBTI que están de moda en la actualidad, entonces ya se pone hombre, mujer y otros. Ya, digamos así. Pero bueno, eso digo, en la mayor parte de encuestas se pone hombre y mujer, no hay más. ¿Ya? En la mayor parte de encuestas y de cuestionarios. Otra de doble opción puede ser, qué sé yo, una pregunta de doble opción puede ser, ¿qué te gusta comer? ¿Pollo o res? ¿Sí? O eres vegetariano o no vegetariano. ¿Qué tipo de alimentación haces? Puede ser la pregunta. Podría ser una pregunta. ¿Vegetariano o carnívoro? ¿Ya? Entonces, eso es una pregunta cerrada de doble opción. Pero también hay preguntas que pueden tener, asimismo, cuantitativas para que permitan cuantificar, que pueden ser de opción múltiple. ¿Ya? Que puede ser, no se me viene ahorita, pero por ejemplo, déjenme pensar una pregunta. Puede ser, ¿con qué clase socioeconómica te identificas? ¿Con qué clase socioeconómica te identificas? Y aquí puede poner alta, media alta, media, media baja o baja. ¿Ya? Hay gente que se autoidentifica socioeconómicamente con la clase alta, hay otros que se identifican con la clase media alta, otros con la clase media, otros con la media baja y otros con la clase baja. Alguien pronto puede decir, yo soy de pueblo, ¿sí? Yo soy así como que el explotado. Y puede poner que es clase baja. Es como que yo soy el proletario. Ahora hay muchos de esa visión, ¿no? Se identifican con la clase baja, ¿no? Pero de pronto alguien se identifica más con la clase media baja, otros con la clase media alta. Algunos vueltos se creen, ya socioeconómicamente se creen, chuta, ya pues poco europeos, sucos. Y de pronto dice, yo soy clase alta, dice. Total que no tiene un centavo de dónde caerse muerto. Ya, de pronto, entonces, ¿por qué? Porque la clase socioeconómica depende tanto de la parte económica, pero también depende de otras variables, como por ejemplo es la educación, el nivel cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra de las preguntas de opción múltiple, ¿sí? ¿De qué clases, con qué clase socioeconómica te identificas? Alta, media, media baja o baja, ¿ya? O hay preguntas que son, ponga del 1 al 5, siendo 5 lo más importante y 1 lo más bajo. ¿Ya? Entonces, ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 opciones. Y usted le da una opción a cualquiera de esas de ahí. ¿Ya? Entonces,
Esas son preguntas de tipo cuantitativo, pero también pueden haber preguntas de tipo cualitativo y abiertas en determinadas encuestas. Ponga sus observaciones respecto a el tráfico en la ciudad. Entonces la persona le da un párrafo ahí, unas 3 líneas para que la persona escriba y bueno, esa es una pregunta abierta. Mencione 5 características de la contaminación ambiental en la ciudad. Entonces la misma gente va a poner, algunos pondrán 1, otros pondrán 2, otros pondrán 5 mismo. Entonces esa es una pregunta de tipo cualitativo, que sí puede entrar en una encuesta. Por eso digo, hay encuestas y encuestas. Y la encuesta no siempre tiene una connotación cuantitativa, aunque principalmente es cuantitativa. La encuesta tiene una connotación cuantitativa en la mayoría de casos y en la mayor parte de veces, pero también tiene connotaciones cualitativas. Eso hay que tener muy en cuenta. Ya, el ingreso de los datos ya obtenidos en las encuestas, ya para sistematizar, para digitalizar, ya, esos datos de las encuestas, pues ese es un proceso largo y hasta un poco complicado. Y ahí también pueden haber muchas fallas en la tipificación de la información, porque una cosa es lo que se obtiene y está en las encuestas y el que tipifica, el que pone en la computadora o el que pone en el software estadístico, pues de pronto tiene muchos errores. Entonces, ahí también se pueden dar muchos errores, ¿ya? Entonces, el ingreso de los datos estadísticos se pueden desarrollar en hojas de cálculo, ¿sí? Que es lo más artesanal, digamos así, lo más básico. Se puede poner, por ejemplo, en Excel, ya, u otras hojas de cálculo. Excel es el más comercial, el que más conocemos, pero hay otras hojas de cálculo también de Google, de otros programas de hojas de cálculo. Pero digamos que una hoja de cálculo es básico, ¿sí? Para un investigador de tipo cuantitativo. Ya si es que es más experto, ya se ha preparado en otros campos, etcétera, también hay otros softwares de carácter estadístico, como por ejemplo el SPSS, que es uno de los que más se utiliza, pero hay otros también, hay muchos más. El que yo personalmente más conozco es el SPSS, que es un software estadístico para cargar justamente este tipo de datos, de información de las encuestas. Y ahí se carga la información y después ya el mismo programa nos aporta con gráficos, ya, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados y la descripción de los datos se deben mostrar con gráficos, con barras, con pasteles, etcétera, ¿sí? Pero también con letras cuando ya se hace la descripción del cuadro, ¿ya? Ya en los resultados de una investigación. Entonces, siempre es importante que esos datos sean muy didácticos, ponerlos en cuadritos, en barras, en pasteles, etcétera. Entonces, eso es muy relevante para todo proceso de investigación. Aquí voy a ver si es que puedo hacer, si ven este tipo de datos, en el caso del PowerPoint sí hay. Aquí puedo poner estadísticas, puedo poner pasteles, que se expresa de esa forma de aquí. Columnas, puedo poner, qué sé yo, barras, ¿ya? En base a estadísticas. Entonces, este tipo de información, o puede ser en un plano cartesiano, los datos de las curvas, si es que sube, si es que baja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así hay que presentar los resultados de una investigación, de la información, de lo que es las encuestas. Ahora, claro, esto les digo, siempre, a pesar de que veamos cuadros y datos y todo bonito, que es muy importante, siempre hay que hacernos las preguntas epistemológicas. Las preguntas epistemológicas son básicas para todo proceso de reflexión y no comernos fácilmente el cuento de las encuestas. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, con cuánto dinero, qué hay detrás de eso, dónde hay otros estudios parecidos a este para comparar, etcétera? Eso es muy importante. A pesar de que los datos sean bonitos, todo chévere, son aportes importantes, las encuestas son aportes muy importantes, son muy necesarios los números, los datos, pero siempre hay que comparar con otros datos, con otras investigaciones, con otros estudios. No comernos fácilmente el cuento, siempre dar ese sentido un poquito a la duda. La duda siempre nos llevará a comparar con otras cosas y no comernos fácilmente el cuento. ¿Ya? Eso es muy importante.
Así es, amigos y amigas, este ha sido lo que es la encuesta como una técnica de investigación. Por supuesto, y algún rato les recomendaré, ahora en YouTube hay muchos canales de estadística, de investigación, de pronto, hay información en el Internet. De pronto alguna vez profundizaré en ciertas cosas de este video, como son los muestreos, como cómo diseñar una encuesta, etcétera. Eso les digo, no soy tan experto, pero sí he aplicado, sí he hecho encuestas de mercado, de productos, de servicios, sí he hecho, pero por supuesto esto ya requiere un análisis más estadístico, más profundo. Hay gente mucho más especializada que yo, por supuesto. No me voy a hacer aquí el que sé bastante las encuestas. En realidad soy un poquito más experto en lo que es entrevistas, en la parte cualitativa. En eso sí sí puedo hablar que soy un poco más experto. Si ponemos en un 100%, diría que de pronto soy un 65% más hacia el lado cualitativo y un 30-35% estoy más hacia el lado de la encuesta, al método cuantitativo, ¿ya? Entonces, digamos, esas son mis habilidades y hay que ponerlo explícito. Hay otra gente, en cambio, que es experta en las encuestas, muy experta en encuestas, pero poco sabe sobre entrevistas, sobre observaciones, sobre multilemas, etc. En mi caso, como les dije, más soy cualitativo, por lo tanto, por ponerle un número nada más, un aproximado, podría decir que soy más experto en un 65% en la parte cualitativa y un 30-35% en la parte de encuestas. ¿Sí? Lo repito nuevamente porque ese es un poco mi autoperfil, lo que yo más o menos manejo. De pronto hay gente que es al revés, digamos así. Es más experta en encuestas y menos experta en entrevistas, en la parte cualitativa. ¿Ya? Entonces, eso sería esta parte, esta técnica de investigación. Eso les digo, ojalá pueda profundizar en otras cosas. Incluso, ojalá haya alguna vez voy a ver si consigo alguna entrevista con alguna otra persona que es más experta en lo que es encuestas y todo esto, y pudiera profundizar ciertas cosas. De pronto, algún rato, alguna conferencia de Excel, o de pronto hago una conferencia sobre SPS, lo básico, pues veremos más a futuro. Por el momento, esta ha sido mi presentación sobre lo que es las encuestas. Son aspectos muy importantes. No se olviden de visitarme en mi canal en YouTube, donde cuelgo también coloco también este video. Vayan a YouTube, ahí van a encontrar muchísima información. La mayor parte me está viendo seguramente en Facebook, que es donde que más seguidores tengo, pero les recomiendo que vayan al YouTube, ahí van a encontrar otras técnicas, otros videos que van a fortalecer esta técnica que es la encuesta. A continuación les voy a dejar algunos videos para que ustedes los revisen. En YouTube, termina este video y ahí van a encontrar muchas recomendaciones que yo les hago de las videoconferencias que también tengo. ¿Sí? Pasen bien, cuídense mucho, suscríbanse a mi canal de YouTube, también estoy en las diferentes redes sociales, me pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bueno, a veces estos días estoy medio con dificultades de mi teléfono, pero mi teléfono es el 593, que es el código del Ecuador, 593 999, perdón, repito nuevamente, 593-995-384275. 593-995-384275. Pero mejor, se pueden comunicar conmigo más directamente al Messenger en mi Facebook, como Elvis Orellana Espinosa, y me envían cualquier información al Messenger en Facebook, que siempre también estoy conectado. O al Instagram, a la parte de mensajes. Pues también estoy a las órdenes ahí, en las diferentes redes sociales. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.